Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Javier Talavera Díaz y en esta ocasión vamos a abordar el tema de monomios y binomios. Antes de comenzar, vamos a repasar algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a comprender mejor el tema. Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, así como este. Vamos a ver las partes de un monomio. Son el signo, el coeficiente, que es el número 2, la parte literal o variables, que en este caso son a y b, y el exponente, que en este caso es 2. Recordemos que un monomio es un solo término. Aquí tengo menos 5m a la séptima, a cúbica, 35b cúbica, 4x cúbica, 3x a la sexta potencia, menos 7w cuadrada, x a la sexta potencia, y cúbica. Todos estos son ejemplos de monomios. Los términos semejantes son aquellos monomios que están acompañados por la misma literal elevada a la misma potencia. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo 5x y 6x. Como te puedes dar cuenta, tienen la misma literal, o sea, la misma letra, y elevada a la misma potencia. Por lo tanto, son términos semejantes. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo 4x cuadrada y 5x cuadrada. Como te puedes dar cuenta, tienen la misma literal elevada a la misma potencia. Por lo tanto, son términos semejantes. Aquí tengo 7b a la quinta potencia y 12b a la quinta potencia. Como te puedes dar cuenta, tienen la misma literal y están elevadas a la misma potencia. Por lo tanto, son términos semejantes. Aquí tengo 4x y 7m. Como te puedes dar cuenta, tienen literales diferentes. Por lo tanto, no son términos semejantes. Aquí tengo 8mn cuadrada y 5m cuadrada n. A pesar de que tienen las mismas literales, están elevadas a diferentes potencias. Por ejemplo, aquí la m está elevada a la primera potencia y acá está elevada a la segunda potencia. Aquí la n está elevada a la segunda potencia y acá está elevada a la primera potencia. Por lo tanto, no son términos semejantes. Ahora sí, vamos a ver unos ejemplos de suma y resta de monomios. Ahora que ya revisamos algunos conceptos básicos, vamos a ver nuestro primer ejemplo de suma y resta de monomios. En este caso, nuestro ejemplo es este. Tenemos 4m más n más 5m más 2n. Entonces, vamos a realizar la suma. Vamos a checar que nuestro primer término semejante es el que tiene la m. Tenemos otro término semejante igual, que es 5m. En este caso, los vamos a sumar. 4m más 5m, tenemos 9m. Y también tenemos un término con la literal n y otro que tiene aquí el mismo término semejante. N más 2n sería más 3n. Y este sería el resultado de nuestro primer ejemplo. Muy fácil, ¿verdad? Para nuestro segundo ejemplo, tenemos la siguiente expresión algebraica. Vamos a realizar la suma y resta de los monomios. Vamos a comenzar si tenemos términos semejantes. En este caso, tenemos 6a. Vamos a ver en toda nuestra expresión si tenemos un término con la misma literal. En este caso, aquí tenemos 10a. 6a más 10a, tenemos 16a. Ahora continuamos con el siguiente término de nuestra expresión. Tiene la letra b. Encontramos en la expresión si hay otro término semejante. En este caso está 3b. 4b más 3b, tenemos más 7b. Y por último, vamos a hacer la suma de los términos semejantes que tienen la literal c. En este caso, 5c más 4c. 5 más 4 tenemos que es 9c. Este sería el resultado de la suma de esa expresión algebraica. Fácil, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro tercer ejemplo. Para este ejemplo ya cambiamos un poco las literales. Ya vamos a manejar lo que es x y y. Bueno, comencemos a hacer la suma y la resta de los monomios. En el primer término tenemos 5x. Revisamos toda la expresión y acá tenemos otro término semejante y aquí otro término semejante con la misma literal. Entonces sumamos o restamos los términos semejantes. 5x más 5x son 10x, menos 2x
tenemos 8x. Ahora vamos a hacer la suma y la resta de los monomios que son semejantes, que tienen la literal y. 3y menos 2y, tenemos menos 5y. Menos 10y, tenemos como resultado menos 15y. Y este sería el resultado de la suma de esa expresión algebraica. Sigue siendo fácil, ¿verdad? Para nuestro cuarto ejemplo, vamos a observar que ya subimos un poquito el grado de dificultad. Como pueden observar, tenemos la misma literal en ambos términos, pero en este caso, en este término ya se encuentra la literal elevada al cuadrado. Eso quiere decir que el primero con el segundo no son términos semejantes. Vamos a encontrar en estos monomios el que tiene la misma exponente y que son de los mismos términos semejantes. En este caso, 3a cuadrada, observamos de toda la expresión y aquí tenemos otro término semejante. 3a cuadrada menos 5a cuadrada, tenemos menos 2a cuadrada. Ahora seguimos observando nuestra expresión y en este caso tenemos otro término que con la literal b al cuadrado. Observamos toda nuestra expresión y no hay otro monomio que sea semejante. Por lo tanto, este lo anotamos aquí a continuación, que sería 8b cuadrada. Y bueno, ahora ya nos resta hacer la suma o la resta de los términos 5a menos 3a, que son los términos en nuestra expresión que son semejantes. 5a menos 3a es más 2a. Y por último, observamos que en nuestra expresión el último término que nos resta es el de menos 7b. Como no hay otro término semejante en toda la expresión, este término baja directamente, menos 7b. Y ese sería el resultado de la suma y resta de esta expresión algebraica. Veamos nuestro último ejemplo de este tema. En esta expresión, como pueden observar, tenemos términos que están donde la x está elevada a la tercera potencia. Vamos a buscar en toda nuestra expresión si hay otro término semejante. En este caso, observamos que aquí está otro término semejante que también donde la x está elevada a la tercera potencia. Entonces, hacemos la suma. 11x cúbica menos 8x cuadrada, tenemos 3x cúbica. Ahora, vamos a observar que los siguientes términos semejantes es la literal está elevada al cuadrado. 8x cuadrada menos 5x cuadrada, tenemos más 3x cuadrada. Luego vamos a hacer la suma de los términos que están donde la x no está elevada a ninguna potencia. Aquí tenemos 3x menos 7x, tenemos menos 4x. Y bueno, ya por último vamos a hacer la suma de los términos independientes. Son los que no tienen ninguna literal. En este caso es 7 y 10. 7 más 10 serían más 17. Y este sería el resultado de la suma y resta de monomios de esta expresión algebraica. Ahora vamos a ver la multiplicación de los binomios. Pero antes de empezar, vamos a revisar unos conceptos básicos que nos van a servir de mucho antes de abordar este tema. Primero, ¿qué es un binomio? En álgebra, un binomio consta únicamente de dos términos, separados por un signo de más o de menos. Aquí tenemos un binomio. Mira, tiene dos términos, x y 5, y además están separados por el signo de más. Aquí tengo otro binomio, y son dos términos que están separados por un signo, en este caso, x y menos 8. También es importante que conozcas la regla de los signos. Recuerda que siempre que hablemos de multiplicaciones y divisiones, tendremos que utilizar la regla de los signos. Cuando multipliquemos dos signos iguales, como en estos casos, tendremos un resultado positivo. Y cuando multipliquemos dos signos diferentes, como en estos casos,
tendremos un resultado negativo. Ahora veamos unos ejemplos de multiplicaciones utilizando la regla de los signos. Bien, espero que con la revisión de ese video hayas comprendido mejor los conceptos básicos para abordar este tema. Este es nuestro primer ejemplo. Tenemos estos dos binomios y que vamos a realizar la multiplicación. Para poderlo hacer, vamos a recordar que hay que multiplicar el primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. En este caso, x por x nos da x cuadrada. Suponiendo que esta x de aquí son positivas porque no tiene ningún signo al iniciar. Y después vamos a multiplicar este primer término nuevamente, pero ahora por el segundo término de nuestra siguiente binomio. X por 2, positivo por positivo, tenemos más 2x. Y ya terminamos de multiplicar el primer término por los otros dos. Ahora vamos a multiplicar nuestro segundo término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Positivo por positivo, 4 por x tenemos más 4x. Y ahora el segundo término del primero por el segundo término del segundo binomio. 4 por 2, positivo por positivo, tenemos que es más 8. Y ahora vamos a hacer ya la reducción de los términos semejantes. En este caso, en esta expresión, no tenemos un término semejante en x cuadrada. Pasaría igual, x cuadrada. Ahora, 2x más 4x sí son términos semejantes. Hacemos la suma. 2 más 4 serían 6x. Y el único término independiente pasa igual, que sería más 8. Este sería el resultado de la multiplicación de esos dos binomios. Muy fácil, ¿verdad? Resolvamos nuestro segundo ejemplo. Tenemos que realizar también la multiplicación de estos dos binomios. Nuevamente, vamos a multiplicar el primer término por el primer término del segundo binomio. En este caso, x por x. Vamos a suponer que la x de este binomio y la x del primero son positivas. Entonces, x por x tenemos x al cuadrado. Y ahora multiplicamos el primer término por el segundo. X positiva por 6 nos da más 6x. ¿Listo? Ahora vamos a multiplicar el segundo término de nuestro primer binomio por el primer término del segundo. Menos por más es menos. 8 por x menos 8x. Y multiplicamos por el último término del segundo del binomio. Menos 8 por 6, pues negativo por positivo es negativo. 8 por 6 menos 48. Y por último vamos a hacer la reducción de los términos semejantes. En este caso, el único término elevado al cuadrado es x cuadrada, pasa igual. Y después reducimos o sumamos estos términos que son semejantes. 6x menos 8x nos queda menos 2x. Y nuestro término independiente pasa igual, que es menos 48. Y este sería el resultado de la multiplicación de esos binomios. Veamos qué pasa en este tercer ejemplo, donde ya cambian un poco los signos de cada binomio. El método es el mismo. Vamos a multiplicar el primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio, suponiendo que al inicio son positivos ambos términos. X por x, x cuadrada. Ahora multiplicamos nuevamente el primero por el segundo término. X positiva por menos 5 negativo, tenemos menos 5x.
Bien, ahora vamos a multiplicar el segundo término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Menos 5 por x tenemos menos 5x. Y si multiplicamos menos 5 por menos 5, tenemos menos por menos más. En este caso, 5 por 5, 25. Entonces, hacemos la reducción de los términos semejantes. En este caso, x cuadrada, no hay ningún otro término semejante, pasa igual como x cuadrada. Menos 5x menos 5x, tenemos menos 10x, haciendo la suma. Y por último, el término independiente pasa igual, que es más 25. Y ese sería el resultado de nuestro tercer ejemplo. Muy fácil, ¿verdad? Bien, chicos, veamos qué sucede en nuestro último ejemplo de este tema. Tenemos que multiplicar los siguientes binomios. Nuevamente, el primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. X por x, x cuadrada. X por menos 10, menos 10x. No se les olvide la ley de los exponentes. Ahora, multiplicamos el segundo término del primero por el primero del segundo término, que es 10 por x, tenemos más 10x. Y 10 por menos 10, tenemos menos 100. Ahora vamos a resolver, a reducir la expresión. Ya nada más vamos a restar los términos que son semejantes. X cuadrada, no existe en toda la expresión otro término semejante, entonces pasa igual, x cuadrada. Menos 10x más 10x, no tendría caso que yo ponga 0x. Como ese valor no existe, entonces ambos términos se eliminan y no se pone nada. El último término es el término independiente. Este no hay otro, entonces pasaría menos 100. Y este sería ya el resultado de nuestro último ejemplo. A continuación les voy a dejar una serie de ejercicios esperando que con esta explicación ustedes los puedan resolver.